Un cordial saludo para todos, deseando abundantes bendiciones en este caminar que hacemos en el día a día. Nos disponemos para hacer nuestra lección divina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos preparamos para invocar la presencia del Espíritu Santo, para que esta tercera persona divina nos abra la mente y el corazón, de manera que interioricemos y vivamos la experiencia de misericordia que Dios nos comunica con su palabra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Iniciamos nuestra lección divina con el primer paso, que es la lectura. Y para ello tomamos el Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 23º del tiempo ordinario en el ciclo B. Buscamos en nuestras Biblias el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Marcos 7, 31, 37. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Continuamos con nuestro segundo paso, que es la meditación, por lo que hablaremos brevemente del contexto y luego analizaremos unos detalles particulares. Recordamos que nos encontramos leyendo el Evangelio de Marcos, donde el énfasis de este año está en el reconocimiento y el asumir la propuesta humanidad de Jesús, que nos quiere como verdaderos hijos de Dios a través de la experiencia de la belleza de lo verdaderamente humano. En el pasaje de hoy vemos a Jesús que está pasando fuera de Galilea, con la finalidad de mostrar y conceder la salvación a los gentiles. Hay que tener en cuenta que del evangelio anterior, donde vemos la controversia de Jesús con los fariseos y escribas por la purificación de las manos, la lectura que la liturgia propone para este domingo y el siguiente domingo tiene dos vacíos, por lo que les sugiero que hagamos esa lectura de forma personal o comunitaria, para entender el sentido teológico y el contexto de la escena de hoy. El primer vacío está en el pasaje de Marcos 7, versículos 24 al 30, donde Jesús sana a la hija de la mujer sirofenicia, concediéndole a ella también la salvación, como una muestra del poder y la misericordia de Dios sobre los no judíos, es decir, los paganos. Y después de la lectura de hoy, el segundo vacío está en Marcos 8, versículos del 1 al 26, donde se nos muestra la segunda distribución del pan, la discusión que surge con los fariseos, la diferencia entre la levadura de Herodes y la levadura de Jesús y el culmen de la curación del ciego, cuya estructura es similar a la curación que hoy vemos con el sordo tartamudo. A partir de esta contextualización nos ubicamos en la geografía que Marcos enuncia frente a Tiro, Sidón y la Decápolis. Para empezar, hay que decir que este recorrido no debe pasar desapercibido, ya que si miramos en nuestras Biblias o en los textos de apoyo bíblico con los que contamos, inclusive podríamos revisar en fuentes de internet, nos daremos cuenta que el trayecto de Jesús demoró bastante tiempo y pasó por diversas ubicaciones que involucraban mares, montañas, desiertos, riberas y ciudades. Pensemos en Jesús haciendo largas jornadas de camino con sus discípulos. ¿Cuántos amaneceres y anocheceres vivió él con ellos? Hablando sobre Dios, sobre los pobladores de aquellas regiones, las construcciones que contemplaron. Pero más allá de esos detalles humanos,
¿Cómo sería ese caminar hablando con Jesús sobre la presencia o la ausencia de Dios en esos sitios? Un camino por esta región demoraría a pie más de un mes. Y ello implicaría preguntas sobre la alimentación que ellos llevaban, en dónde se hospedaban, a quién visitaban, qué encuentros tuvieron, qué conflictos también surgieron por el camino, qué riesgos y peligros afrontaron. Aquí Marcos nos muestra la imagen de un Jesús que le encanta caminar, un Jesús que le fascina conocer, un Jesús que está admirado con sus discípulos reconociendo y saliendo de su comodidad. Y en este panorama pensemos y analicemos si realmente en mis caminos Jesús va conmigo, si soy capaz de hablar con Él en todo lo que hago, cuando salgo de mi casa a mis labores o a mis estudios, si en mi casa de formación permito y dejo que Él acompañe mis pasos desde mi habitación o mi celda hasta mi salón de clases o en la capilla. Inclusive, si dejo que Jesús también juegue conmigo en la cancha deportiva o en el gimnasio. Además, si dejo que Jesús también me guíe, si voy hacia un sitio romántico y especial con mi pareja, o si le concedo que me acompañe cuando juego con mis hijos o familiares o cuando me divierto con mis amigos. Estos detalles no pueden pasar por alto, y más si conocemos de fondo qué significado tienen estos lugares, tanto en la geografía y cultura universal como en la intención teológica de la geografía marcana. Tiro es una costa del Líbano, una ciudad portuaria de grandes riquezas y fama, seductora por su belleza y facilidad comercial. Su nombre significa roca y está dedicada a Melkart, quien era considerado un dios comercial, similar un poco podríamos imaginarlo a Hércules, de la mitología griega. La roca entonces viene a simbolizar el obstáculo que impide acceder a la fe, pero también es un punto de confrontación para analizar cuál es el fundamento de la confianza, si la fe verdaderamente está en Dios o en el negocio. Por su parte, Sidón es otra ciudad marítima ubicada al norte del Líbano, cuyo nombre significa pesca o pescador. Aquí nos evoca el sentido de la misión discipular, ser pescadores de hombres. Jesús pasa nuevamente por el mar de Galilea, por lo que podemos leer la cita de Marcos capítulo 1 versículo 16, donde vemos el primer amor, la primera llamada al discipulado. Y Jesús pasa finalmente por la Decápolis, una alianza política, social, militar y comercial de 10 ciudades. ¿Cuáles son estas ciudades? Damasco, Filadelfia, Rafana, Esitópolis, Gadara, Hipos o Hipo, Dion, Pela o Pella, Gerasa y Canata. Tierra que no conoce a Dios, pero que presencia sus palabras y obras milagrosas. Jesús así invita a la salvación a todos los pueblos, pues si sabemos sumar 10 ciudades, más la ciudad de Tiro, más la ciudad de Sidón, completan el número de 12 ciudades, donde el 12 es símbolo de la elección. Dios también elige a quien no lo ha conocido. Dios convoca a todos a participar de su amor generoso. En este recorrido nos encontramos con que una multitud hace un ruego, realizan una súplica constante, no se cansan de insistirle a Jesús. ¿Qué ruega esta multitud? Ahora aparece el protagonista del relato, el sordo. Esta persona no tiene nombre, y cuando en la Biblia aparece alguien que no tiene nombre propio, es porque el autor bíblico nos invita a cada uno de nosotros a asumir ese papel, lo que lleva a pensar que ese sordo podemos ser tú y yo. Hay un detalle muy interesante y particular. La gente lleva al sordo, es decir, él no va por su cuenta, él no busca a Jesús, él no quiere ir donde Jesús, es llevado por los demás hacia Jesús. Nos damos cuenta que es una petición comunitaria, no individual. Surge que esta multitud está rogando, hacen un clamor, hay una insistencia que no da espera. Esta es quizás una invitación para que reconozcamos que nuestros clamores, cuando los hacemos de forma comunitaria, son atendidos por Jesús. Si ellos insisten, es porque tal vez Jesús no haya querido atenderlos de una forma inmediata, tal como sucedió con la mujer sirofenicia. Por ello es importante volver a leer esa escena. O de pronto haya estado ocupado en otras situaciones, el texto no lo aclara,
pero con esa palabra ruegan muestra que su necesidad es imperante y buscan únicamente en Jesús la solución a su problema. Si nosotros leemos los textos de la patrística, tales como la Didache o los textos bautismales de los primeros padres, nos damos cuenta que así comienza el bautismo, donde dicho gesto se ha prolongado hasta la actualidad. El niño o la niña que no saben hablar y que apenas están aprendiendo a escuchar son presentados a la iglesia para que Dios los acoja como sus hijos, les borre el pecado original concediéndoles la redención. Piden ser llamados miembros de la iglesia y configurarse con Cristo, profetas, sacerdotes y reyes. Estamos presenciando entonces el sentido espiritual y teológico del bautismo en este sordo y tartamudo. Todos sabemos lo que significa ser sordo y tartamudo. Es una persona que lógicamente no escucha y que no habla bien. Eso es obvio, esto es lógico. Pero para la tradición bíblica, más que una discapacidad física, es la realidad de los primeros discípulos que tienen como dificultad reconocer la persona de Jesús, amarla y seguirla. Quien no escucha simplemente no tiene acceso a la palabra. Dios es la palabra. Y por ello confrontemos ese texto con el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Y si alguien no escucha a Dios, olvide el principal mandamiento consagrado en Deuteronomio, capítulo 6. Shema Israel, escuche Israel. Nuestro Dios es el único Señor. En segundo lugar, si la persona no habla bien, significa que no proclama la palabra, no puede continuar, con la indicación de mostrar y testimoniar la acción de Dios. Finalmente, si desde el oído y la boca no se conoce a Dios, sencillamente el corazón, fuente del ser, se queda alejado de Dios, puesto que en el corazón se comprende, se medita, se guarda y se degusta la voluntad de Dios. Oídos, boca y corazón están relacionados ante la dinámica de la fe. Si hoy la iglesia tiene pocos miembros en nuestras comunidades parroquiales o pastorales, es porque nos ha hecho falta despertar el interés por escuchar a Dios, dedicando tiempo a escuchar palabras que nos alejan de Él. Es también porque no hemos sido capaces de soltar la lengua de los demás. Nos ha costado escuchar la voz de la persona, pero peor aún, que al no llevar auténticamente el mensaje, hemos dejado de ser teóforos, es decir, no portamos a Dios. Jesús entonces nos da una lección al entrar en lo privado. Jesús hace un signo que era común en su época y que lo hacían los taumaturgos, y es el gesto de alejarlo de la comunidad, porque justamente era una acción trascendental. Eso no era algo común, era algo muy privado. Esta acción de Jesús lo aparta, hace referencia a la clave de la evangelización y al sentido bautismal real, el cual es conducir a cada persona a la intimidad con Dios. Así como los enamorados necesitan su espacio privado, así sucede con la fe. Jesús es capaz de hacer cualquier signo de poder y misericordia en lo secreto, tal como lo podemos leer en las insistencias de Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 6, pero también en las otras 4 curaciones que ocurren en privado en el Evangelio de Marcos, por lo que recomiendo que leamos. La curación del leproso en Marcos capítulo 1 versículo 44, la niña muerta, Marcos 5 versículo 43, el sordomudo, que es la que estamos leyendo hoy, y el ciego de Betsaida, que no lo leeremos en la liturgia, pero que sí los invito para que lo leamos en el Evangelio de Marcos capítulo 8 versículo 26. Lo primero que hace Jesús es meter los dedos, ya que es una cercanía que tiene con la persona. Pero este gesto nos remite a la escena de Tomás en el Evangelio de Juan capítulo 20, cuando él pide introducir los dedos en las manos de Jesús. Este meter los dedos lleva a pensar y meditar en que necesitamos recordar que son los dedos que estuvieron clavados en la cruz, son la extensión del acto que reconcilió a la humanidad con Dios. Una clave evangelizadora está justamente en ser capaces y audaces para que toda persona al escuchar el mensaje sea capaz de entender y asumir que quien salva es quien fue capaz de dar su vida por nosotros. El segundo gesto es escupir.
un contacto taumatúrgico propio de la época porque se creía que la saliva aportaba la esencia del poder y del milagro de la persona. Sin embargo, este gesto está anclado en el relato de la creación de la humanidad en Génesis capítulo 2, donde Dios hace del barro a la humanidad. Dios puede hacer hablar a las personas desde una nueva creación. Por ello, nadie queda excluido de la salvación. Si todos nosotros mostráramos la belleza que Dios puede hacer en nuestras vidas, hoy seríamos una sociedad renovada, recreada, plenamente en su imagen y semejanza. Si bien hoy no se ve es bien, digamos, escupir por cuestiones higiénicas o porque se considera un insulto, en este simbolismo Marcos quiere dar a entender que lo que sale de la boca de Jesús es vida y sanación. Hasta este punto podríamos confrontarnos para examinar qué sale de mis manos y qué sale de mi boca. ¿Será que yo soy portador de vida y reparación en mis palabras? ¿O por el contrario soy división, muerte y destrucción? ¿Qué resultados salen de mis trabajos, mis palabras y qué se llevan los demás en el corazón sobre mí? ¿Cómo puedo hacer para que mis manos y mi boca sean bendición, protección y salvación? Démonos cuenta que no es una tarea fácil. Es una realidad compleja vencer las barreras que nosotros tenemos. Jesús se da cuenta que este sordo y tartamudo tiene una grave barrera que impide que la sola palabra o la imposición de manos sea suficiente. Por ello Jesús levanta los ojos, dado que hay una barrera que solo Dios puede vencer. Cuando nosotros los bautizados hacemos misión, nos encontramos con muchas barreras que tienen las personas en su interior. Por ende, la mejor solución es levantar los ojos, saber que nuestro destino no es un propósito personal ni un premio o recompensa a la calidad de la labor evangelizadora. Se requiere acudir al dueño de la mies, se requiere reconocer al fin de nuestro ser que es el mismo Dios. Solo Dios es capaz de liberar al hombre de su situación opresora. Por ello Jesús lanza un gemido, un suspiro cargado de necesidad, puesto que es un clamor desde el interior, es un grito que reclama desde sus entrañas la acción de su Padre por medio de la fuerza del Espíritu. Cuando en nuestras catequesis, oraciones, sermones, predicaciones y acciones pastorales no veamos los resultados prontamente, es el momento de alzar la mirada y suspirar con amor, porque solo Dios puede salvar. Las traducciones bíblicas en español dicen que el grito de Jesús fue ábrete. Sin embargo, en el texto original dice efatá, que significa sé abierto. Solo Dios puede abrir y cerrar, pero también da la opción si la persona quiere abrir su vida y su corazón a su acción. Si bien hemos dado un enfoque pastoral, también es bueno que hagamos un ejercicio espiritual para reconocer si muchas veces o inclusive hoy mismo tenemos las características de este sordo, que presenta muchas barreras para abrirse a la acción de Dios. Entonces Marcos nos presenta la citación del profeta Isaías en el capítulo 35, versículos del 1 al 7. Lo primero que sucede en efecto es que se abren los oídos, es decir, se despierta la capacidad de la escucha. En segundo lugar, Jesús procede a desatar la lengua, lo que significa que la persona ya puede hacer una proclamación. Y en tercer lugar, esta persona habla apropiadamente. Démonos cuenta cómo Marcos cambia la identidad de esta persona. Antes del encuentro con Jesús, para la comunidad era un sordo tartamudo. Después del encuentro con Jesús, ahora lo llama él, el hombre. Después de Jesús desaparecen las limitaciones y se reconoce la dignidad humana. Qué bueno sería que nuestras comunidades y familias no se nombren a las personas por sus limitaciones o debilidades, sino que se les dé el nombre que merecen. Todo esto muestra lo que dice Isaías en su capítulo 35, versículos del 1 al 7, que está también pues en la primera lectura de este domingo. La venganza de Dios, la presencia de Dios reparadora está en los gestos de amor que humanizan a la persona. Sean fuertes, no teman, miren a nuestro Dios que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y lo salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará.
porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa. El páramo será un estanque, lo reseco un manantial. Así se comprende la confusión de Juan el Bautista relatada en Mateo capítulo 11 versículos 2 al 6, por lo que sería bueno leer esta cita para que también hoy nos cuestionemos cuál es la imagen o significación que tenemos sobre la persona y la identidad de Jesús. Finalizamos esta meditación con lo secreto. Jesús ordena a la multitud no contar nada. Jesús lo hace por el término teológico conocido como el secreto mesiánico, porque para llegar a Jesús no se requiere la fama o la popularidad, sino el encuentro personal con Él. Pero aparece que la multitud realiza una proclamación, y hay que entender que las obras de Dios no se cuentan a quien no tiene la capacidad de entender. Lo que hace Dios no se le puede contar a quien no cree en Él. Lo que hace Dios no se le puede decir a alguien que no se adhiere a Él. Solamente se viven desde lo más cercano al corazón. La reacción de la multitud es, según el texto original, que quedan atónitos, es decir, sin voz. Démonos cuenta ese giro tan bonito y tan interesante. La multitud lleva al hombre a Jesús porque no puede hablar bien. Y después de que Jesús lo cura, ahora es la multitud la que no habla bien. Sin embargo, el texto de Marcos tiene un final que todos esperamos al final de nuestra vida. Que podamos exclamar y decir, ha hecho bellas todas las cosas. Démonos cuenta que aunque nuestras traducciones dicen que ha hecho bien o que ha hecho buenas todas las cosas, la palabra original es bellas, la belleza. Que podamos decir, ha hecho bellas todas las cosas. Esta es una cita textual propia de Génesis, capítulo 1, versículo 31. Cuando Dios termina la creación, se da cuenta que todo lo que ha hecho es bello. Ojalá que al terminar cada día, o también al terminar nuestra existencia, pudiéramos reconocer y admirar las bellezas que Dios es capaz de hacer cuando lo dejamos obrar. Por ello, el final de esta escena es reconocer que la nueva creación prepara al discipulado. Cuando tú eres recreado por Dios, puedes llegar a ser su discípulo. Seguimos con el tercer paso de la lección divina, que es la oración, por lo que a las siguientes palabras sumamos las que salen de nuestro corazón. Señor Dios, Salvador de la humanidad, sin querer buscarte, sales a nuestro encuentro para escuchar nuestros clamores. Te damos gracias porque nos escuchas. Oyes la oración que los padres hacen por sus hijos. Estás atento a las plegarias que muchos hijos hacen por sus padres. Estás atendiendo las voces de los que oran por su trabajo, porque te inclinas a escuchar a quienes piden por su estudio y sus labores. También te agradecemos porque recibes y acoges la oración de quienes dedican su vida a contemplarte y escucharte, pidiendo por la santificación de la Iglesia y la conversión de los pecadores. Gracias porque acoges el lamento de quien lucha para recuperarse de su enfermedad, así como la necesidad de quien ofrece su vida para cuidar la vida de los demás. Hoy, Jesús, nos presentamos como el sordo y tartamudo, para que nos hagas el favor de abrir nuestro ser a tu misericordia, que seamos capaces de abrir los ojos y los oídos para recibir tu palabra, que abras nuestras bocas para que proclamemos tus maravillas, que seamos capaces de abrir los ojos para contemplar tus maravillas. Haz que nuestra apertura sea la bendición para los que nos rodean, de manera que tu presencia permita renovar la creación que tú sostienes con tus manos, para que nuestros días sean cada vez más bellos, pues la belleza que proviene de ti hace nuevas todas las cosas. Amén. En el cuarto paso de la lección divina seguimos con la contemplación. Por ello, a nivel personal reviso cómo abrir mi vida a la acción de Dios y a nivel comunitario, orar y presentar a Dios las personas que necesitan de su presencia. Como síntesis de la lección divina, primero ante Dios, abro mis oídos a la escucha de su palabra. Segundo, contigo mismo, examino qué debo abrir a la novedad de Dios. Tercero, con tus hermanos, experimentar los frutos de ser una nueva creación. Hemos llegado al quinto paso de la lección divina, que es la acción. Tu turno para aplicar lo leído, meditado, orado y contemplado. ¿A qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí?
¿Cómo ser dóciles a la propuesta de Jesús? Ahora vamos a hacer de forma personal o comunitaria la lección a través de las siguientes preguntas. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Cuál es la insistencia de Jesús? En la meditación, ¿por qué se habla del sordo y tartamudo? ¿Para qué se mencionan las manos? ¿Por qué Jesús realiza sus gestos? ¿Por qué la multitud alaba las acciones hechas? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí la escucha, el habla, la apertura, el mirar el cielo, los dedos, la saliva de Jesús, las alabanzas y el secreto mesiánico? Terminamos nuestra lección en las manos de la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desecha las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muchas gracias por su atención, Dios los colme de bendiciones. No olviden suscribirse a este canal y compartir este video. Recuerden que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Terminamos nuestra lección divina en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.